El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A lo mejor nosotros, en el contexto en el que vivimos, no alcanzamos a imaginarnos la magnitud de la furia de Saulo contra los cristianos. Y dice hoy San Lucas que, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, fue a pedir autorizaciones para volverse más fuerte y para ser más insistente en su persecución, a tal punto que cuando el Señor le habla a Ananías para que le imponga las manos, se llena de miedo y dice: ese hombre nos ha hecho mucho daño. Y le dice el Señor: no te preocupes, que yo lo he escogido de instrumento, y le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi nombre. A veces nuestra poca fe no nos permite ver la magnitud de la omnipotencia del amor del Señor. A veces, cuando la prueba se levanta en nuestro corazón y cuando estamos envueltos en las tribulaciones, así como estaban envueltos los primeros discípulos después de haber experimentado la resurrección del Señor, parece que la confianza se desvaneciera para poder ver con claridad y ver más allá de lo que pueden captar nuestros sentidos y nuestra inteligencia, de lo que es capaz de hacer el Señor. La misma carta a los Hebreos nos dice que fe es prueba de lo que no se ve, es garantía de lo que nosotros no estamos viendo. Y podríamos preguntarnos si la iglesia primitiva, con todo lo que habían experimentado del poder de Cristo resucitado, habían viendo la furia de San Pablo, lo que Dios estaba viendo en él. Un santo en potencia, un instrumento en potencia, pero perseguía a los cristianos. ¿Cómo poder ver un instrumento de salvación en quien quiere acabar con el cristianismo? En quien quiere destruir al cristianismo. Y no porque se lo estén imaginando o estén pensando mal de él, sino porque lo están viendo.
Su furia ha crecido hasta tal punto que persigue a los cristianos a muerte. Su furia es tan alta que hasta Ananías le replica al Señor, quizás como cuando Moisés fue llamado por Dios para que fuera al faraón y se llenó de miedo y dijo, ¿y yo cómo voy a ir? Es que lo que temía Moisés es que el faraón era mucho más fuerte que él. No temas, le dice el Señor, que lo que tú no alcanzas a ver por tu poca fe, yo sí lo estoy viendo ya. Este tiempo pascual que nosotros estamos viviendo es un tiempo también para pedirle al Espíritu Santo que nos permita adquirir esa mirada sobrenatural sobre todos los acontecimientos que se mueven a nuestro alrededor. Porque Dios tiene unos planes muy grandes que superan todas nuestras capacidades. Dios tiene unos planes para el mundo que superan todos nuestros cálculos. Dios tiene unos planes de salvación que superan lo que nosotros mismos hemos llegado a experimentar, y por esa experiencia podemos creer, porque aún la experiencia que hoy tenemos del Señor todavía es limitada. Aunque lo hemos sentido, aunque lo hemos experimentado, todavía es limitada para poder ver y contemplar lo que Dios tiene preparado. Y solamente el Espíritu Santo es capaz de despertar en nosotros esa esperanza que a lo mejor se despertó en el corazón de Ananías cuando el Señor le dice, no temas. Ve y haz lo que yo te digo, porque a este lo tengo escogido como un instrumento, para que vaya a anunciar a sus hermanos judíos, a los reyes, a los príncipes y a todos los hombres y mujeres de la tierra mi santo nombre, y yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Y después de esto, efectivamente vamos a contemplar hecha una realidad lo que le estaba diciendo el Señor a Ananías. Saulo salió de allí después de que le impusieron las manos y se les cayeron esas escamas de los ojos a predicar el nombre de Jesús. Y ahí mismo en Damasco, por predicar el nombre de Jesús, lo comenzaron a perseguir a muerte, tanto que tuvieron que sacarlo ocultamente de Damasco. Y desde ese momento, San Pablo comienza a experimentar lo que significa seguir al Señor. Desde ese momento comienza un nuevo camino para él y a experimentar la alegría del amor del Señor en la tribulación. Porque es que el judaísmo no podía con eso. La cruz era un escándalo para él. La cruz era una vergüenza. Y ese era uno de los motivos más grandes por los cuales perseguía a los cristianos. Porque hablaban del acontecimiento pascual y hablaban de un Jesús crucificado, de un Jesús muerto y de un Jesús que después había resucitado, pero que había pasado por la cruz. Y los judíos no querían ese paso para llegar a la resurrección. Eso era un escándalo, una necedad, tener que pasar por el sufrimiento de la cruz, por el suplicio de la cruz. Eso no podía aceptarse de ningún modo, que para ser felices, que para experimentar la plenitud, se tuviera que abrazar la cruz y la prueba como un regalo de Dios. Eso era inadmisible. Ahora San Pablo lo va a comenzar a padecer y a experimentar también y a darse cuenta cómo el secreto de la vida cristiana y sobre todo de la felicidad cristiana, de la fortaleza cristiana, se encuentra en la cruz. Porque solamente Dios es el único capaz de sacar de la tribulación fortaleza. Él mismo lo va a decir, ¿yo de qué presumo? ¿Yo de qué me siento orgulloso? ¿De qué me siento pleno?
¿De qué me siento feliz? En la cruz, porque me hace sentir débil, frágil, y solamente allí experimento la necesidad de Cristo. Y entonces cuando yo experimento la necesidad del Señor, clamo a Él, le suplico a Él, e inmediatamente comienzo a experimentar su fuerza. El peso de la cruz es el que nos hace verdaderamente reconocer quiénes somos y a quién necesitamos. Porque vivir sin cruz es vivir sin mentira, es vivir en una mentira, en una falsedad. Y cuando el peso de la cruz se hace más fuerte y las fuerzas físicas, psíquicas, humanas no alcanzan, es cuando el ser humano es más grande y puede darse cuenta con toda claridad que ni con sus propias fuerzas ni con las fuerzas de este mundo puede soportar ese peso, y entonces necesita del Señor. Y entonces lo clama sinceramente, y entonces lo busca sinceramente. Y cuando el afligido busca al Señor, el Señor lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Es maravilloso lo que Dios está haciendo hoy con la humanidad. A medida que va pasando el tiempo, la prueba se intensifica más, se agudiza más. La prueba del miedo, de la angustia, se intensifica más. Y a quien se estaba escondiendo de la prueba ya lo va tocando casi que por obligación, porque quien ha buscado un refugio para esconderse aquí en el mundo, ya se va dando cuenta que los refugios se van agotando. Y va a llegar un momento en el que el ser humano no va a tener ni un solo refugio seguro aquí en el mundo, ni uno solo. Y entonces sucederá lo más grande, cuando el ser humano experimente la intensidad de sus límites, la verdadera intensidad de sus fragilidades, clamará al Señor, y el Señor está listo para mostrar su gloria. Y por eso el mismo San Pablo lo va a testimoniar más de una vez. Los sufrimientos de esta vida son tenidos en nada con la gloria que se nos espera. Con razón los santos, cuando experimentaban los consuelos del Señor, mínimos, decían, todo ese sufrimiento que vivimos no fue nada comparado con este consuelo tan grande del cielo. Y terminan por pedir más, por buscar más, por abrirse más. Es lo que trae San Ignacio en los 3 grados de humildad. Cuando dice que en el primer grado se abandona el pecado mortal para no ofender a Dios. En el segundo grado de humildad se abandona el pecado venial para no ofender al Señor. Y en el tercer grado se busca el sufrimiento y la prueba, se ama y se casa con ella para poderse unir más a Dios. Ese nivel lo alcanzó San Pablo, a un nivel de sufrimiento que ninguno se lo alcanza a imaginar. Dará testimonio él mismo diciendo, voy atado por el Espíritu Santo. Y la única garantía que tengo a donde llego es que me esperan pruebas y tribulaciones. Basta seguir el rastro de San Pablo desde su conversión para darse cuenta, como bien lo muestra San Lucas, que no hubo un día, un momento, un segundo en la vida de San Pablo que no tuviera tribulaciones. Y tuvo momentos de desgaste, donde también cayó como Cristo y sintió que no tenía fuerzas para pararse. Y le dijo al Señor, por tu causa me están viniendo todas estas cosas, aléjate de mí, porque es un aguijón en mi carne que me abofetea día y noche y me está pasando por tu causa y ya no lo aguanto más. Y le pide al Señor que se aleje de él, no el aguijón, sino más bien porque por tu causa
me están viniendo todas estas cosas. Lo vivió como los profetas. Un Jeremías que hasta incluso en medio de la impotencia, porque hasta eso experimenta el ser humano en la vida cristiana, los límites de su impotencia y de ahogo, que le dice al Señor, basta ya. O un mismo Elías, el gran profeta Elías, que no quiere y se va huyendo de la misión que Dios le había encomendado, ya no la quiere, y hasta se deprime y por allá se tira y no quiere ni siquiera caminar ni hacer nada. Y el Señor va y lo alimenta con pan y con agua. Elías, levántate, que todavía te falta mucho. Intentó y volvió a caer, y después fue y se escondió, buscando como un refugio seguro en la montaña, en una cueva. ¿Qué estás haciendo aquí, Elías? Es que todo esto lo estoy viviendo por arder de celo por Yahvé de Sabaoth. Sale, Elías. Sale, Elías, que te voy a mostrar mi verdadera gloria. Porque el profeta creía que lo conocía y todavía no lo conocía. A Dios se conoce perfectamente en el sufrimiento. Sal, y lo hace salir donde no hay seguridades. Y pasa un fuerte huracán que hasta las piedras se parten ante su presencia atroz. Está pasando Yahvé. Luego un fuego que lo devora todo y hasta siente que lo está quemando y hasta siente que no aguanta, y está pasando Yahvé. Y después del huracán y del fuego, no sin el huracán y sin el fuego, sino con el huracán y con el fuego, una brisa suave, tenue y pacífica. Y era el mismo Señor. Y por eso San Pablo siente que no va a ser capaz. También lo sintió. Es que a Dios, a sus instrumentos les gusta llevarlo a esos límites, para que nos demos cuenta de nuestra impotencia y de la necesidad tan grande que tenemos de Él. Y le dice el Señor, Pablito, yo no te voy a quitar ese aguijón, ni creas, no es que te condenas, yo no te lo voy a quitar, mi gracia te basta, porque mi mayor fuerza se manifiesta en tu debilidad. Y entonces ahí se dice, bueno, entonces con sumo gusto voy a presumir de mis debilidades. Desde ese momento para San Pablo ya las visiones, los éxtasis, las cosas sobrenaturales que ya no cuentan, no le sirven. Lo único que le sirve para experimentar continuamente la cercanía del Señor es la debilidad que lo lleva a experimentar el límite de su apocamiento, de sus pocas fuerzas. Son las pruebas y tribulaciones que le vienen por causa de Cristo, y en ellas se complace y se satisface porque con más conciencia busca al Señor. La pedagogía que el Señor hace con nosotros es impresionante. ¿Para qué? Para purificar la búsqueda. Para que verdaderamente lo busquemos a Él y nos demos cuenta que es lo único que nosotros necesitamos, y que no hay nada ni nadie más que nos pueda sacar en semejantes pruebas. Lo único que le bastó a Ananías para ir a cumplir, porque se quería retroceder, fue la palabra del Señor que le dijo, no tengas miedo. A San Pablo muchas veces le tocó volver a recurrir a esta palabra, cansado, desgastado de ser rechazado por los corintios. Se sacudió el polvo de los pies y dijo, no más, me voy. Y el Señor en la noche le dice, Pablo, no tengas miedo en seguir anunciando mi nombre, síguelo haciendo. Que hoy nosotros podamos
tener conciencia del trabajo que el Señor hace en nuestro interior, para que podamos darnos cuenta de la necesidad tan grande que tenemos de Él. Y este es el Evangelio que San Pablo predicó, no otro. Cuando yo fui, le dice a los corintios, donde ustedes, no fui con palabras persuasivas y sofisticadas, no, fui con temblor, fui hasta con miedo, y me apoyé solo en la fuerza de la cruz, que es un escándalo para los judíos y que es una locura para los que se apoyan en la fuerza de este mundo, para los griegos, pero para nosotros es fuerza de Dios. ¿Por qué? Porque el amor y la misericordia del Señor son firmes, siempre firmes para sostenernos. No es como el amor del mundo, de las criaturas, que es un amor blendengue, que hoy está y mañana se desilusiona muy fácilmente. El amor del Señor y su misericordia son firmes y su fidelidad dura por siempre. Y si el Señor nos promete que nos va a sostener, se mantiene firme en eso. Y si Él nos dice que su amor siempre estará ahí para nosotros y su misericordia será para levantarse, es firme, no cambia. Y si Él nos dice que su gracia, su amor, su misericordia nos bastan, eso es firme y eso es estable, y eso nadie lo puede tumbar. Ni el pecado, ni el demonio, ni la tribulación, ni la prueba, ni ninguna fuerza humana. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Se lo pregunta el mismo San Pablo. Ni la muerte, ni la vida, ni las potestades, ni los ángeles, ni las tribulaciones, ni la espada, ni la guerra, ninguna amenaza, ni ninguna enfermedad, ni ningún peligro cualquiera que sea. Nadie nos apartará del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y por eso en Él somos más que triunfadores y vencedores. Esa es la fe a la que el Señor quiere que lleguemos. Esa es la esperanza que el Señor quiere que se levante y se despierte en nuestro corazón, teniéndolo solamente a Él como nuestro único consuelo firme, como nuestra única esperanza estable. Alaben al Señor todas las naciones y aclámenlo todos los pueblos, porque firme es su misericordia con nosotros y su fidelidad dura por siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.